Palabra de Dios. Ya tuvimos un tiempo para tener algo de confraternidad, saludarnos, dar nuestro punto de vista acerca de una pregunta introductoria. Gracias por la bienvenida, Fercho y Sandra. Gracias por la ofrenda, Gonzalo, por las canciones, la alabanza a nuestro Dios. Muchísimas gracias. Ha sido muy especial en estas últimas semanas hacer servicios en conjunto con congregaciones de otras partes del país e incluso otras partes del continente, como ocurrió con Lima hace unas 3 semanas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un servicio nacional, donde fue muy especial como tal el servicio, pero también el podernos unir bajo esta plataforma virtual y poder saludarnos, poder vernos con muchos de los hermanos que hacía meses, incluso años, no nos veíamos, y fue un tiempo muy especial, donde se predicó acerca de la palabra de Dios. Nuestro hermano Esteban Brown nos dirigió en la predicación basada en la carta a los Efesios acerca de la unidad. Y pensando en esa visión de estar unidos, para mí fue fácil pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos desune? ¿Qué es lo que no nos permite estar en ese vínculo o nos divide? Como nación, por ejemplo, y es por eso que sugerí esa pregunta introductoria. Y muchos de ustedes lo comentaban en el tiempo de confraternidad. Algo que divide es la parte política, pero fíjense que la división política, si ustedes ven el mapa de Colombia y buscan por cualquier plataforma, un buscador, muéstrame una imagen de la división política de Colombia, pues te va a mostrar la división de los departamentos y va a mostrar ciudades capitales, municipios, corregimientos, veredas, si es un mapa muy específico. La división política en cierta medida ha ayudado a coordinar muchas cosas en un país tan grande de casi 50 millones de habitantes. Entonces, sirve dividir en ocasiones, pero también en ocasiones no sirve. La división geográfica como tal, la misma geografía como está diseñada, los ríos como el Magdalena, el Cauca, el Amazonas, o las mismas cordilleras, las montañas, dividen geográficamente a las personas, hacen que personas de cierto lado tengan ciertos hábitos y costumbres y otras del otro lado tengan otros hábitos, otras costumbres e incluso otra forma de vivir y de pensar. La misma geografía nos divide. Y claro, pues cuando lancé la pregunta, prácticamente era inevitable pensar en la división que puede haber por sectores políticos. Y eso es algo que ha afligido muchísimo, no solo a nuestra nación, sino al mundo entero. Si pensamos hace unas 6 décadas, como, o tal vez un poco más, había esa división entre liberales y conservadores que generó una confrontación y una época de mucha violencia y el levantamiento de grupos armados. La política, cómo ha llegado a dividir y a poner en contra a personas de su misma nación, de su misma raza. También algo que incluso no se mencionó, pero que pienso que también divide, es la división entre hinchas. Actualmente no tenemos activo el fútbol profesional colombiano, por ejemplo, que es uno de los deportes más populares en nuestro país, pero muchas veces hemos tenido desafortunadas noticias acerca de la división que genera el ser hincha de un equipo y odiar a otro equipo, y cómo esa confrontación de colores, de banderas, ha generado violencia en algo que está diseñado para el disfrute y el esparcimiento. Los deportes pueden llegar a ser incluso un factor de división. Y como les decía, esto no solo ocurre en nuestro país. El mundo entero actualmente está viviendo una alta tensión. En Colombia, por ejemplo, un proceso contra uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas ha dividido al país.
personas que están en contra de enjuiciarlo y otras que están a favor. Lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia y el manejo que están teniendo los gobiernos con respecto a las normas, decretos, leyes y lineamientos para controlar el avance del COVID-19. Esto puede ser un factor de división porque a veces son decisiones que pueden favorecer a algunos y definitivamente dificultarle la vida a muchos. Y están siendo materia de crítica y división. Hay opositores y hay personas que están siendo partidarios de estas normas. Todas, al parecer, enfocadas para un bien común, pero que pueden ser un factor de división. En el mundo, la guerra comercial que vive Estados Unidos y China, los aranceles, las sanciones económicas, las amenazas, las incluso prohibiciones a redes sociales que vienen de una y otra parte para poder frenar, bloquear o al menos intentar frenar el avance económico y la presencia mundial de cada una de esas potencias en el resto del mundo, se vuelve un factor de división. La misma carrera que tiene el mundo y muchas de las potencias para buscar una vacuna contra el COVID-19 puede ser incluso materia de división. El desarrollo de la tecnología en Inglaterra, Estados Unidos, en la misma China o recientemente en Rusia, que han anunciado cada uno que tienen en tercera fase o en segunda fase de desarrollo la vacuna contra el COVID. Algo que seguramente todo el mundo está esperando, me refiero a todo el hemisferio, a todo el planeta, esperando una vacuna para poder salir de esta situación tan difícil. Puede ser también un factor de división, porque se vuelve una carrera para mostrar el poder de cada una de esas naciones, el poderío en la ciencia y en la tecnología, el control sobre la biología. Y es por eso que hemos visto recientemente en el periódico críticas acerca del desarrollo de la vacuna de Rusia y la no cooperación entre unas y otras para desarrollar la vacuna que es para el bien común de toda la humanidad. ¿Cómo incluso buscar algo para el bien común puede dividir tanto? Y así hay muchísimos ejemplos que podría desarrollar y circunstancias que dividen y desunen al mundo. Vamos a ver en la Biblia una historia que es muy interesante, porque esta historia habla de una idea que no dividió al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Todo lo contrario, fue una idea que los unió, lo cual suena muy bueno. Wow, unidos por una sola idea, todos luchando por un ideal. Suena muy bien, ¿verdad? Pero lo interesante de esa idea es que lejos de acercarlos a Dios, los alejó. Y lejos de mostrar la aceptación y la obediencia hacia Dios, esa idea, ese ideal que unió a toda la nación de Israel, fue muestra, fue síntoma del rechazo que tenía el pueblo de Dios a las ideas del Dios viviente. Esa historia la podemos ver en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Si me desean acompañar, vamos a desarrollar parte de ese capítulo. Y mientras llegan allá, les hablaré un poco acerca del contexto de esta escritura. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo el gobierno de jueces, personas que Dios mismo había instituido para que dirigieran al pueblo, pero como tal no tenían reyes o no tenían gobernantes o no tenían jerarquía. Simplemente eran personas que Dios había dispuesto con ciertas capacidades para dirigir, orientar al pueblo en las batallas
y para dirigir y orientar al pueblo desde el punto de vista del cumplimiento de las Escrituras, del cumplimiento de la ley que había sido dada por medio de Moisés. Samuel fue juez sobre Israel 47 años. Y como pueden ver en el texto de Primera de Samuel, capítulo 12, que no tienen que ir allí, Samuel claramente muestra, y el pueblo como tal respalda, que él fue un juez justo y recto, y que fue intachable. ¿Cuál fue entonces la idea que vamos a desarrollar allí en el capítulo 8? La idea que unió al pueblo, pero que lo desunió en parte con Dios. Primera de Samuel 8, versículo 1, dice la Escritura: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Paremos ahí un momento. Se tuvo un gobernante justo y recto, pero sus hijos no fueron así, fueron todo lo contrario. Ávaros y se dejaron pervertir y se dejaron dominar por el soborno y así torcieron la justicia. Y es por eso que la Biblia enseña que puede haber padres justos con hijos malvados. No sabemos si la labor de Samuel como juez de Israel le limitó en su ejercicio como padre. No sabemos eso, la verdad la Escritura no nos da muchas luces de por qué estos hijos de Samuel no fueron como su padre Samuel. Pero lo que sí vemos es que la avaricia corrompe al ser humano. Y esto es un campanazo de alerta para nosotros quienes somos padres, madres, que la avaricia, hermanos y amigos, no corrompa el carácter de justicia que queremos formar y que luchamos formar en nuestros hijos. Porque Samuel fue un hombre justo, fue un hombre recto, pero sus hijos no. Tal vez tú eres un papá, una madre que buscas ser justo y recto frente a Dios, pero debemos cuidar a nuestros hijos de ese cáncer, que es la avaricia, un cáncer espiritual. Capítulo 8, versículo 4. Continuemos allí. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron a Samuel: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen las otras naciones, como lo tienen todas las naciones, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál fue la idea que unió a estas personas? La idea es muy sencilla, pero a la vez puede ser muy peligrosa. Ser como los demás, ser como las otras naciones, es una idea que ha cambiado culturas, que ha generado progresos en ciertas áreas, pero que ha devastado otras muchas áreas de las naciones y culturas. Ser como los demás, ser como todos, es un camino que muchas veces, aunque no me atrevo a decir que siempre, pero sí muchas veces puede desviar del camino de Dios. Sabemos que el camino de Dios, lo que enseñó Jesucristo, habla de una puerta estrecha. Habla de que pocos la encuentran. Tal vez seguir a la mayoría, tal vez seguir a muchos, no necesariamente es un buen síntoma espiritual. Vamos a el versículo 6. Continúa diciendo la Escritura. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel, el juez, Samuel, el sacerdote, se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo:
hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Y yo veo en estos versículos del 6 al 9 el resumen de la historia de la humanidad frente a Dios. La tendencia del ser humano ha sido de rechazar a Dios, de imponer sus ideas por encima de los mandatos de Dios, de creer que tenemos mejores ideas que las de Dios, o que las cosas que dispone Dios son una opción y no son el único camino. Es algo para meditar. Y también vemos claramente cómo Dios muestra la libertad que nos da como seres humanos de escoger el camino. Dios no quiere esclavos. Dios no ha dispuesto que seamos una especie de robots que obedecemos órdenes y que estamos programados para recibir instrucciones y ejecutarlas. No. Dios ha dispuesto todas las cosas para que nos comportemos como hijos suyos. Nos hizo a su imagen y semejanza para tener razonamiento. Y algunos han usado esa habilidad para desconocer a Dios, para no seguir su razonamiento y querer seguir uno diferente. Y veo claramente la humildad de Dios, porque Él accede a la petición, le dice a Samuel, haz lo que ellos piden, pero adviérteles. Y es así como Dios nos da libertad para decidir, pero también nos muestra las consecuencias de los malos caminos que existen. Dios es claro. Si vemos las escrituras, Dios muestra el camino de salvación y muestra la recompensa de seguir ese camino. Y también muestra la consecuencia de seguir los caminos de perdición. Y nos da la libertad de escoger. Y es supremamente específico y claro. Y para quienes nos están acompañando o nos visitan en el día de hoy o verán esta grabación en diferido, solo hay dos caminos, amigo, amiga, hermano o hermana. El camino de Dios, el de la salvación, o el camino que no sea de Dios y lleva a la perdición. Solo existen dos caminos y si quieres estudiar la Biblia, la estudiaremos y veremos que allí están plasmadas las consecuencias y también están plasmados todos los beneficios de obedecer a Dios. Sigamos allí en el versículo 10 del capítulo 8 de Primera de Samuel. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó. A continuación, Samuel va a explicar las consecuencias de la decisión que ellos quieren asumir. Samuel dice, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que les abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrecheros. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él.
les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, versículo 19, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Paremos ahí un momento. ¿No es increíble esto? Cómo Dios les habla claramente de las consecuencias de tener un rey, de poner a alguien que tenga tanto poder. El plan de Dios siempre ha sido que Él sea el único gobernante y rey sobre su pueblo. Pero esta idea que unió a Israel tenía una consecuencia muy seria. Consecuencia que iba a ir en contra de su bienestar, cuando Dios tenía un plan para su bienestar. Y habla Dios claramente por medio del profeta Samuel, por medio de ese juez que había demostrado durante 47 años que se podía vivir sin un rey de manera justa y recta, simplemente siendo guiados por Dios. Y me impresiona tanto la respuesta del pueblo. De ninguna manera queremos un rey. Esta es la respuesta de muchos. Me pongo a reflexionar. Es la respuesta de muchos al momento de mostrarles bíblicamente las consecuencias de sus malas decisiones, de sus equivocadas elecciones. A veces estudio la Biblia con personas, a veces le comparto la Biblia, incluso hermanos, acerca de la consecuencia que puede tener sus malas decisiones, la consecuencia de su mal camino. ¿Y se parece tanto a esta respuesta? De ninguna manera. O, no, hermano, no digas eso. O, oiga, no sea tan negativo. O, no declares esas cosas. Fíjate, Dios es claro. Dios está dando la visión de lo que va a ocurrir y que ciertamente ocurrió con la implementación de la jerarquía, de la monarquía, de tener un rey en el pueblo de Israel. Pero a veces, muchos quieren negarse a lo que Dios dice y simplemente decir, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar, quiero que se haga mi voluntad. En el mundo religioso, muchos están pensando así. Hagamos nuestra voluntad, pero esperemos las bendiciones de Dios. Eso no funciona así, amigos, hermanos. No funciona así. Pero muchos tienen tan adentro ese pensamiento, esa idea, sacada de la misma rebeldía del ser humano, de la misma desobediencia del ser humano. Quiero hacer lo que yo deseo. Quiero que se cumpla mi voluntad, pero a la vez quiero la bendición de Dios. Y cuando no se dan las cosas como yo quiero, le echo la culpa a Dios y me enojo con Dios. Cuando Dios es claro, cuando Dios nos pide obediencia, reverencia a sus mandatos, nos pide humildad, nos pide fe, nos pide confianza. Pero es así como muchos nos hemos comportado frente a Dios, frente a todo el poderoso, frente al creador del universo. Hemos creído que nuestras ideas son mejores que las de Él. Y eso muestra tanta arrogancia de parte del ser humano. Versículo 21. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas,
regresen a sus pueblos. Qué humildad la de Dios. Qué claro es Dios cuando dice, quiero hijos. Los voy a hacer a mi imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, dice Génesis. Compartiendo él ese momento con nuestro Señor Jesús. Vamos a hacerlos a imagen y semejanza nuestra. Con poder para razonar, con poder para tomar decisiones, con dominio sobre la creación de este hermoso planeta. Y Dios es muy humilde. Dios muestra su poder en lo siguiente, que a pesar de las malas decisiones del ser humano, de la desobediencia del ser humano, de la rebeldía y del rechazo a sus mandatos, Dios, a pesar de tanta oscuridad y de tanta maldad del ser humano, logra mostrarse amoroso y compasivo y logra mostrar luz en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad generada por el mismo pecado del ser humano. ¿Es muestra eso de poder o no? Es una muestra de gran poder, la de Dios, cuando definitivamente da esa libertad y en medio de esa libertad logra conquistar el corazón de muchos para que sigan el camino de Dios, para que sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Yo creo firmemente que la solución a la división o desunión de nuestro país o incluso del mundo entero, esa solución no es un mejor gobernante. Yo estoy convencido de eso y lo veo en Jesús. Cuando a Jesús lo querían hacer rey a la fuerza, y lo podemos ver allí en Juan 6:15 para que lo tomen como referencia, Jesús huyó de la multitud. O sea, la solución no es poner un gobernante cristiano, desde mi punto de vista. Si esa hubiera sido la decisión de Dios, la solución, Jesús no hubiera nacido en un pesebre, Jesús no hubiera venido de una familia tan pobre y hubiera sufrido tanta adversidad. Y no solo eso, no hubiera huido cuando parte del pueblo lo quería declarar rey. El gobernante, el de las soluciones. No, Jesús huyó ante esa idea. La solución para la división y la desunión con Dios, e incluso la solución para la división y la desunión entre los seres humanos, no es un buen gobernante. Yo no creo eso, es muy personal. De pronto uno podría pensar, bueno, en esta situación de pandemia, que estamos tan aislados, la dificultad que tenemos para congregarnos, para poder darnos un abrazo, para poder desarrollar la parte económica en buena parte del mundo, si no en todo el mundo, la solución que nos podría unir es una vacuna. Tendremos la vacuna, tendremos la solución, nos podremos olvidar del COVID-19 y podremos dejar atrás el año 2020 que prometía muchas cosas y nos ha traído más dificultades. Yo tampoco creo eso. Si nos ponemos a pensar en esta situación de cuarentenas, de dificultad para podernos unir físicamente, para poder congregarnos, nos ha dado nuevas oportunidades, nos ha unido más a la familia, nos ha ayudado a compartir más tiempo con nuestras esposas, sus esposos, nuestros hijos, nuestra suegra, nuestra madre. Nos ha puesto a pensar, oye, estoy lejos, no me puedo acercar a X persona, la voy a llamar, voy a hacer una videollamada. Nos ha permitido hacer esto, tener en este momento un servicio virtual donde hay personas de Bucaramanga, donde hay personas de Cali, donde hay hermanos de Bogotá, donde hay personas de fuera del país,
de República Dominicana, de Estados Unidos. Esto nos ha unido mucho. Nos ha unido incluso para poder en este momento festejar que Julia Rosa Chica, hermana de sangre de Liliana Chica, es nuestra hermana en la fe hoy, porque se bautizó ayer. Ella es de Armenia, nuestra hermana Liliana Chica. ¡Qué alegría! Y es una alegría que podemos compartir desde diferentes partes de nuestro país, y bienvenida a la familia de Dios, bienvenida a estar unida al pueblo de Dios, bienvenida. Y qué especial que tomaste esa gran decisión. Me alegra muchísimo. Pero hasta eso tiene sus limitantes. No obstante, la Biblia nos indica con claridad, porque reafirmo y lo digo con toda certeza, Dios es un Dios claro. Dios no te va a hablar con tapujos. Su palabra de Dios, la palabra de Dios es entendible. La Biblia nos habla claramente que a pesar de tantas diferencias, podemos estar unidos. Y lo podemos ver en Colosenses 3:12, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. En el capítulo 3, versículo 12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amigos, hermanos, personas que nos visitan, personas que verán esto en diferido. Hay muchas diferencias que tenemos. Hay diferencias en nuestra propia región. Yo veo diferencias incluso entre diferentes personas que viven en diferentes partes de Santander. Diferencias entre personas que viven en diferentes departamentos del país. Diferencias en personas que vivimos en diferentes partes del hemisferio. Hay diferencias. Pensamos diferentes, con culturas diferentes, pero eso no quiere decir que no podemos estar unidos. Eso no quiere decir que no podemos estar congregados por la misma idea. Hay una idea que sí nos puede unir. Hay una idea que a pesar de nuestras diferencias nos puede mantener en un solo camino. Y esa idea es que Jesucristo es nuestro Señor. Él va a dirigir nuestra vida. Él va a dirigir nuestro camino. Vamos a tomar las decisiones conforme a lo que Jesús haría. Eso, a pesar de nuestras grandes diferencias, nos une. Y a pesar de nuestra naturaleza, nos permite ser parte de un mismo cuerpo. Y así como nuestra hermana se unió ayer a este gran cuerpo, al cuerpo de nuestro Señor Jesús, a su iglesia, así soñamos que muchos lo hagan. Y es que quienes son hijos de Dios, quienes son santos y amados por Dios, recibimos el Espíritu Santo de Dios que alimentado, que fortalecido por medio de buscar acercarnos a Dios, escuchar su palabra, clamar a Dios en la oración. Nos hace revestirnos, nos hace actuar con ese afecto entrañable, que tal vez no es tu naturaleza de pronto es la del egoísmo que tanto nos divide. Te hace actuar con bondad, a pesar de que tal vez tu naturaleza
es de hacer el mal. Te hace vivir de manera humilde, a pesar de que tu naturaleza de pronto es de ser orgulloso. Te hace ser amable, a pesar de que tal vez tu naturaleza es la de ser tosco, la de ser un ogro, la de ser un Shrek. Puede ser. Tal vez tu naturaleza no sea la de ser paciente, la de tener dominio propio, pero el Espíritu de Dios puede darte ese dominio propio, esa mansedumbre, esa paciencia que solo un hijo de Dios puede experimentar. Tú puedes esforzarte por ser paciente en un momento específico, pero tener una vida de paciencia, de dominio propio, de mansedumbre, de aceptar las diferencias con humildad, con alegría, de estar unido a pesar de la adversidad. Eso solo lo da el Espíritu de Dios. La naturaleza de perdonar. ¿Cuán difícil es perdonar? ¿Cuánto nos desune el no perdonar? ¿Y cuánto nos puede unir el perdón? ¿Qué une a un hijo de Dios con Dios? El perdón que recibimos gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús, instrumento de redención nuestra. Pago por nuestros pecados, pago por nuestra iniquidad. Eso es lo que nos permite unirnos a Dios, que Él nos pueda ver como uno de sus hijos, que nos pueda ver como justos. Qué grande es el perdón. Pero créeme, amigo, hermano, si tú quieres perdonar con tus propias fuerzas, es muy difícil. Tienes que perdonar con lo que Dios te ha dado. Tienes que ir hasta el fondo para poder tener un genuino perdón. Y eso te va a liberar mucho y te va a ayudar no solo a vivir en paz, sino a unirte a los demás. Y el vínculo perfecto, el amor. El amor. El mundo habla de amor. Las canciones hablan de amor. Muchas personas hacen cosas, incluso terribles, en nombre del amor. Yo les estoy hablando del amor puro que viene de Dios. El amor es el vínculo perfecto que nos une y que hace que esas diferencias, que hace que esas cosas que nos dolieron, que hace que todas esas situaciones que nos pueden llegar a impacientar, a sacar a flote nuestro orgullo, nuestra vanidad, queden atrás, pierdan su fuerza, no nos dominen y nos domine el amor. La idea que nos debe unir es el amor. Jesús mismo es muestra de amor, la verdad y el amor. Y es un momento, ahora que vamos a tomar la Santa Cena, para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos permite ver con tanta claridad lo que estamos compartiendo en la mañana de hoy. Porque si nos ponemos a analizar qué nos desune, nos puede dar toda la mañana y la tarde debatiendo tantos factores sociopolíticos, geográficos, tantas cosas que nos desunen. Bueno, vayamos por lo claro, por lo práctico y por lo que nos lleva a la salvación. ¿Qué sí nos une? Dios. ¿Qué sí nos une? El sacrificio de nuestro Señor Jesús nos permite unirnos a Dios. ¿Qué sí nos une? El amor nos permite unirnos como hermanos, a pesar de nuestra diferencia. Así que agradezcámosle a nuestro Señor Jesucristo, agradezcámosle a nuestro Dios por su obra redentora,
porque Él sí nos permite tener un vínculo perfecto con Él y entre nosotros. Por el amor de Dios tan grande, que no nos cabe en nuestra mente. Muchas veces es que podemos disfrutar de ser hijos de Dios y de tener tantas cosas tan buenas. Y de que a pesar de tanta dificultad y de tanta desunión, tengamos unión con Dios, tengamos perdón por medio de la sangre de Cristo y tengamos unión en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios. Les pido que me acompañen en una oración. Mi Señor y Dios, muchísimas gracias, Padre Santo. Gracias por poder agradecerte, poder tomar del pan y el vino con tanta alegría. Saber que nuestros pecados fueron perdonados allá en la cruz, que no te debemos nada, no por nosotros, sino porque nuestro Señor Jesús pagó con su sangre preciosa y pura por nuestra maldad. Gracias porque algo que nos une a ti, lo único que nos une, el único camino, la verdad, la vida está allí, en nuestro Señor Jesús. Y gracias porque nos has unido para poder ser parte del cuerpo tuyo, Señor Jesús. Gracias porque estamos unidos a pesar de las dificultades que vive nuestro planeta en este momento. Estamos unidos por la misma idea. Nuestro Señor Jesús es el Señor de nuestras vidas. Vamos para el cielo, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma fe, tenemos la misma palabra de Dios, tenemos un solo Dios que gobierna en todos, que está en todos, por medio de todo y en todos. Gracias, porque ni el poder de las tinieblas, ni el poder más alto pueden acabar con nuestra unión con Cristo Jesús, porque nuestro Dios es muy poderoso. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu obra redentora. Gracias por poder tomar de ese pan y ese vino que nos llena de tanta alegría, de tanta paz. Gracias, nuestro Señor Jesús. Te oramos, Dios mío, en su nombre. Amén. Muchas gracias.